Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. En nuestra entrevista central de esta noche nos acompaña el presidente de COSEP, licenciado José Ángel Aguirre, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Adolfo. Muchos temas que discutir en estos días. La semana pasada estuvo en Nicaragua el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Habló de temas de seguridad, de intercambio comercial con el gobierno, temas de integración. Entiendo que se reunió también con una delegación de empresarios de Nicaragua. ¿Usted participó en esa reunión? Así fue. Estuvimos el día viernes por la tarde, una reunión con el presidente Martinelli, empresarios que acompañaban al presidente Martinelli y el presidente Ortega. Y estuvimos pues un grupo de 11 empresarios nicaragüenses, entre los que estaban don Carlos Pelas, don Ramiro Ortiz, don Juan Bautista Sacasa, don Jaime Rosales, entre otros, y estuvimos abordando una agenda que nos permitió, y en el caso particular, le expresábamos al presidente Martinelli que nos toca presidir en este momento el Comité Consultivo de Integración Económica y que este comité es el órgano consultivo que tienen los ministros de Economía para relacionarse con el sector privado centroamericano, y que en el marco del CCIE nosotros le manifestábamos al presidente Martinelli la necesidad de que, de cara al acuerdo de asociación con la Unión Europea, que Panamá está en este momento siendo parte de un proceso para integrarse al subsistema económico centroamericano, que es la posición del sector privado, que nosotros queremos a una Panamá dentro del proceso, pero poniéndose el mismo traje que todos los países centroamericanos, que debe ser parte de la integración, pero debe ser parte de la integración igual que son parte de la integración todos los diferentes países que ya estamos en ese proceso, y que no debe haber ningún tipo de reservas por parte de Panamá. En segundo lugar, hablando de seguridad, le manifestamos al presidente Martinelli y al presidente Ortega la solicitud que hacíamos desde el sector empresarial para que el 26 de abril en Managua se celebre una reunión entre los presidentes de los diferentes organismos empresariales de Centroamérica con los jefes de policía de Centroamérica. Queremos tener esta reunión para abordar el estado de la región, para abordar el tema de la seguridad. Nicaragua, aquí hago un paréntesis, es el país que en este momento tiene la mejor seguridad de toda Centroamérica. Aprovechamos para felicitar una vez más a la Policía Nacional por esa investigación que llevó a cabo durante más de 2 semanas hasta culminar con la recuperación del robo que se había hecho a la empresa Contec, y que certifica en la práctica lo que hemos venido señalando de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Sin embargo, eso no quita que como Centroamérica nosotros somos afectados también por lo que está sucediendo en el resto de los países centroamericanos, y especialmente en lo que se denomina el Triángulo Norte, en Guatemala, Honduras y El Salvador, para trasladar la mercadería alrededor de estos países, a través de estos países. Es una situación muy delicada que requiere de mucha inversión en seguridad y que está incrementando los costos de las empresas, y que se generan, a pesar de estos incrementos de costos, una alta cantidad de robos. Entonces, hemos solicitado el apoyo de los dos presidentes. El presidente Ortega también nos ha manifestado que va a llevar este punto a la reunión de presidentes esta semana, el día sábado, en Guatemala, donde se reúne el SICA, y que va a plantear el apoyo del resto de los presidentes para que vengan los jefes de policía del resto de los países centroamericanos a esta reunión. Y en tercer lugar, quisimos tocar un tema que es sensible para Centroamérica, un tema que es sensible para el sector empresarial, como son los pasos fronterizos que tenemos en la región. Y específicamente aquí abordamos los pasos fronterizos entre Nicaragua y Costa Rica y Panamá. Hay filas en la frontera. Esos son los pocos en donde hay más problemas para el tráfico de la mercancía. En todo Centroamérica. Lo que pasa es que en general concentramos este tema
para uno ejemplificar que ya con Costa Rica acabamos de tener una reunión en la frontera donde participaron los funcionarios de ambos países y que de esa reunión se deriva hoy una comisión que está trabajando en facilitar, en buscar cómo reducir los trámites, en buscar cómo hacer más fácil para el empresariado, para las empresas, para los transportistas, el poder cruzar la frontera, reducir la fila. No se trata únicamente de mejorar las carreteras, sino que tenemos que mejorar en la frontera los trámites, los horarios de atención que tienen en este caso las empresas, y es parte de ese proceso. Y lo mismo le decíamos al presidente Martinelli, nos está pasando igual en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Hay que recordar que aquí viene mucha mercadería de la zona de Colón de Panamá y viene por tierra. Entonces necesitamos ese tipo de respuesta de parte del presidente. Y adicionalmente, un último tema que abordamos fue el tema de la carne, el tema de cómo aprovechar el Tratado de Libre Comercio que se firmó en noviembre del 2009, que fue ratificado en noviembre del 2009, y que de esa fecha para acá ha habido efectivamente un mayor intercambio comercial entre Panamá y Nicaragua, pero en temas tan sensibles como es el tema de la carne, por ejemplo, con el tratado no hemos podido exportar carne por una situación que se derivó en la negociación que obliga a que los contingentes de carne tienen que pasar por un proceso de subasta, y hemos tenido el compromiso del presidente Martinelli de que eso iba a ser resuelto a lo inmediato. Entonces creemos que ese es un logro importante que necesitamos aterrizar, que necesitamos que efectivamente se concretice y que eso abra pues finalmente las puertas del mercado panameño a la colocación de carne. ¿Cómo sintieron la receptividad del presidente panameño? Positiva, fue a tal nivel el nivel de positivismo que le dio el presidente a la reunión, que el mismo presidente ya ha anunciado a través de su cuenta en Twitter que a finales de abril vamos a tener una nueva reunión aquí en Nicaragua entre un grupo más numeroso de empresarios panameños que estaría viniendo con el presidente Martinelli y el empresariado nicaragüense, con obviamente la participación del presidente de Nicaragua. Entonces creo que es un elemento importante en este esfuerzo de integrar a Panamá a Centroamérica, de que veamos a Centroamérica, incluyendo a Panamá, como un mercado importante. La realidad, Adolfo, es que en el mes de junio probablemente ya se va a terminar el proceso que va a permitir que ya entre en vigencia el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y esto es significativo para todos los países de Centroamérica, y tenemos que entender que para Europa, Nicaragua como un mercado es muy pequeño, pero Centroamérica, Nicaragua siendo parte de Centroamérica, ya es un mercado más atractivo, y de eso se ha tratado todo este esfuerzo de buscar cómo empujar la integración. Durante el encuentro con el presidente, o de los dos presidentes, el presidente de Panamá, Martinelli, hizo mucho en el turismo. ¿Hablaron de asuntos de inversiones turísticas con ustedes? El presidente vino a Nicaragua y tuvo el detalle de que una vez que terminó la visita oficial al presidente Ortega y posterior a esta reunión que tuvo con el empresariado nicaragüense por una delegación del empresariado nicaragüense, el presidente Martinelli fue a pasar el fin de semana a Huacalito de la isla. Creo que es importante que este tipo de situaciones sucedan, porque es lo que estamos pretendiendo efectivamente con una ley de costas que hoy, como resultado concreto de ese trabajo que hicimos desde ECOSEP, desde la Cámara de Turismo, desde las diferentes cámaras nuestras, hoy tenemos esa ley que ya tiene un proyecto específico, que es Huacalito de la isla, como una referencia para que se dé este tipo de visitas como las que hemos tenido este fin de semana, donde un presidente de un país centroamericano viene a visitar y a quedarse en un proyecto turístico nicaragüense. Creo que esto es algo que realza el esfuerzo que se hace y que es lo que tenemos que seguir trabajando desde la gremialidad y desde el empresariado para que podamos
tener este tipo de imagen en el exterior que signifique más turistas y que esto signifique más empleo y que esto signifique mayor crecimiento para la economía del país. Entonces ustedes, para concluir el tema de Panamá, se declaran satisfechos de esta visita. Definitivamente esto vino a ser, digamos, un seguimiento en lo particular de una reunión que tuvimos con el presidente Martinelli a principios de este año, donde en Ciudad Panamá, en la presidencia allá en Panamá, en sus oficinas, tuvimos la oportunidad ya de tocar algunos de estos puntos con el presidente y ya habíamos expresado específicamente el tema del inconveniente que estábamos teniendo con la carne específicamente. En este caso, esta reunión específica del día viernes pues viene a concretar algo de manera puntual que responde a una expectativa y vamos a tener la oportunidad en abril de darle un seguimiento a ver qué es lo que está pasando con la integración de Panamá al subsistema, qué es lo que va a pasar con la agilización de las fronteras, que va a suceder ya para esa fecha con la reunión de seguridad que pretendemos tener. El presidente casualmente el día viernes había nombrado en Panamá al nuevo jefe de la policía. Entonces nosotros ya tenemos el compromiso del presidente Martinelli para que venga a esa reunión el nuevo jefe de la policía de Panamá. Ahora queremos que el SICA, como organismo de integración centroamericana, también permita que venga el resto de los jefes de policía. Hay otro aspecto no menos importante que ocurrió también la semana pasada, fue la firma del acuerdo tripartito del salario mínimo. Después de varias semanas de discusiones, de tira y encoge, finalmente se firmó ese acuerdo. ¿Cuál es su valoración? Primero que nada, patentizar en el esfuerzo, el compromiso que adquirimos desde el primer día como sector gremial privado en función de tener un cuarto año consecutivo de tripartismo. Creo que esto hay que entenderlo desde la óptica misma de los resultados. Hemos dicho una y otra vez que en el año 2007 y en el 2008 no hubo tripartismo en Nicaragua, como no lo había habido en la historia anterior tampoco de las negociaciones salariales de tripartismo, de salario mínimo. ¿Y qué sucedió? Continuamos en un proceso donde no fuimos escuchados del sector privado y 2007 y 2008 fueron los años de mayor inflación que hemos tenido recientemente en la historia económica del país. 2007 y 2008, adicionalmente a eso, fueron años donde fueron los menores crecimientos de empleo formal que hemos tenido recientemente. Y 2007 y 2008 nos colocaron en una situación de bajo crecimiento en relación a Centroamérica. A partir del 2009, 2010, 2011 y ahora 2012, hemos tenido el consenso, el tripartismo, y eso se ha traducido en menor inflación, eso se ha traducido en más empleo formal y eso se ha traducido en más crecimiento para el país. Y eso ha generado, por supuesto, que hoy tengamos una dinámica de mayor atracción de inversión llegando a Nicaragua. Y eso es lo que primero tenemos que destacar de este esfuerzo, que a través de este consenso estamos buscando cómo seguir generando esos resultados y cómo seguir generando esa atracción de inversiones al país. En segundo lugar, creo que es importante destacar que aquí los que ganamos somos todos, porque mantiene al país siendo competitivo, o por lo menos buscando cómo continuar siendo competitivos cuando vemos que en el caso de Centroamérica ya están haciendo lo mismo que nosotros habíamos venido haciendo desde el año 2009 y que eso se ha traducido en incrementos salariales que están muy por debajo de lo que nosotros estamos aumentando. Aquí no podemos perder de vista, Adolfo, de que Nicaragua tenemos que entender que cuando algunos dicen que esta es una economía donde se pagan los menores salarios de Centroamérica, efectivamente esta es la segunda economía más baja, más pequeña del continente, pero cuando vemos a eso también tenemos que ver que Nicaragua tiene los mayores niveles de precio de combustible de Centroamérica, tenemos los mayores niveles de precio de energía de Centroamérica, tenemos la mayor carga fiscal de Centroamérica. Entonces tenemos que buscar que dentro de esas realidades, en la gran foto, tengamos el equilibrio necesario para seguir siendo competitivos.
Y eso es lo que nos hemos propuesto. Y en tercer lugar... Pero en algún momento de las negociaciones, esto de tira y encoge, preocupaba a los empresarios ese clima o el mensaje que se estaba enviando de que esta negociación se estaba alargando y podía al final no haber un acuerdo tripartito. La verdad es que esta ha sido la negociación más rápida, siendo contradictorio, porque fue una negociación mucho más dura que las anteriores, donde mediáticamente las partes endurecieron las posiciones, nos atacamos, para decirlo mutuamente, mediáticamente. Sin embargo, este ha sido, a pesar de esa confrontación y de todo este proceso duro, este ha sido el proceso negociador más rápido que se ha dado en los últimos 5 años. Y esto es importante porque no tuvimos que llegar al día 61. El día 61 era el 2 de abril. Llegamos a un consenso a mediados de marzo. Entonces estamos hablando de que por primera vez en 45 días logramos encontrar ese consenso. No fue fácil, efectivamente hubo posiciones donde el sector privado fue claro en señalar de que no íbamos a aceptar ningún tipo de retroactividad como nunca lo habíamos hecho en el pasado y que fue un nuevo elemento que trajo el Ministerio del Trabajo a la mesa y por supuesto lo teníamos que contrarrestar y fuimos claros en señalar que eso no era válido, así como tuvimos que contrarrestar el otro argumento que trajo el Ministerio del Trabajo a la mesa señalando que era ilegal que nosotros nos pusiéramos de acuerdo en una cifra que estuviera por debajo de la suma del crecimiento y la inflación del año anterior. De hecho, en los últimos 4 acuerdos, en 3 años, la suma del crecimiento y la inflación ha estado ese incremento por debajo de esa suma. Y esto demuestra que lo que tiene que prevalecer es el consenso, lo que tiene que prevalecer es la protección del empleo, lo que tiene que prevalecer es la atracción de nueva inversión que genere más empleo, lo que tiene que prevalecer es que Nicaragua siga compitiendo en el ámbito centroamericano en la realidad de las estructuras de costo que tenemos. Y creo que ese esfuerzo se dio al final con esa firma, en donde le dimos 9% a todo el sector de zona franca, le dimos 10% a las pymes, al sector pyme, el 12%, el 12.5% a todo el resto de los sectores, salvo el campo, que fue 13%. Cuando hablamos del resto de los sectores, para que los televidentes tengan pues una mayor noción, estamos hablando del sector financiero, del sector comercial, el sector de seguridad, entre otros, que son los que les corresponde ahora el sector mismo industrial, que son los que les corresponde ahora este 2,5%. Permítame ir a unos importantes mensajes y continuaremos conversando con el presidente de COSEB de otros aspectos económicos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.